privado de pensiones, las AFP, las administradoras, tienen más o menos promedio 6 millones de personas afiliadas. El problema es que prácticamente la mitad o cotiza no siempre, cuando puede, intermitentemente, ¿no es cierto? O ya dejó de cotizar, no cotiza más. Solo 3 millones, la mitad de esos 6, es lo que están cotizando permanentemente, ¿no? En un país de 33 millones de peruanos, con una población económicamente activa muchísimo mayor. El 70% de nuestra actividad es informal y eso no tiene ningún tipo de privilegio. Y lo que se queja mucho la gente es que finalmente tú entregas tu plata, la entidad financiera, que en este caso es la AFP, juega con tu plata, pero no te garantiza ninguna rentabilidad, se deprimen los fondos, etc. Desde el lado financiero hay muchas explicaciones, pero lo cierto es que la gente no quiere a las AFPs, no las ha querido porque no han sido empáticas. Vamos a ver qué se puede hacer una vez que pase esta tormenta sanitaria para empezar a debatir seriamente cuál va a ser el camino de las AFP, de los fondos de pensiones, de la ONP también, que tiene también sus falencias con pensiones que son verdaderamente de hambre, miserables, y que encima, si tú no llegas a los 20 años de aportación, no te reconocen nada y tu plata sencillamente se pierde. Entonces parece que todos los sistemas terminan siendo injustos. ¿Cómo llegar a un sistema justo? César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, está con nosotros en la línea telefónica. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hacer con las AFPs y con la ONP también? ¿Qué hacer con nuestro sistema previsional que parece que hace agua por todos lados y la población no la tiene para nada contenta? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que las AFP no resuelven un problema más serio, que es el tema, primero, de pobreza e informalidad. Es decir, creo que ahora le estamos cargando la mano a muchos de los problemas que tenemos en base a que estamos hablando de poca productividad en el Perú, informalidad, y lamentablemente el resultado de esto es que tengamos salarios bajos y como consecuencia pensiones bajas. Entonces acá hay un problema de fondo que a veces se pierde por la discusión política, que es importante tenerla, ¿no? Pero es importante el contexto. Estamos partiendo de que Perú tiene, la mayoría de los peruanos tienen ingresos bajos y por consecuencia van a tener pensiones pequeñas. Ese es un tema primero, ahí es donde yo creo que ahí efectivamente no es culpable el FP. Dentro del marco del FP, yo creo que sí hay mucho por hacer. Creo que lo primero es que sí ha generado ahorro, más de 40.000 millones de dólares en ahorro, que es un tema significativo. La mitad de esto lamentablemente está fuera de Perú, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que hacer en la zona, ¿no? Y es lo que justamente vamos a conversar. Sí, exacto, porque, por ejemplo, una de las quejas es, yo te entrego mi plata, tú juegas con ella y haces plata, pero finalmente cuando tenemos periodos de caída, por ejemplo, de las acciones, mi plata se ve disminuida, pero tú, AFP, no te mojas nunca, ¿no? Entonces, yo soy el único que arriesgo y finalmente tú estás en el gana-gana siempre. No, el tema es que en el marco de la AFP tiene un pecado original serio, ¿no? Que es que inició las AFP en base a contribuciones de salario. Es decir, no conectaba el salario, no conectaba la distribución que tenía el AFP con lo que yo ganaba. Es decir, puede ocurrir, y esto ocurre, de que como tengo gran parte, todavía mucho de la AFP viene de salario, ¿qué sucede? Ellos tienen ganancias y las acciones se caen. Por eso el desconfort razonable y justo de los inversionistas es, claro, yo aporto un salario que es constante, y si la acción cae, yo pierdo. Y eso hace que se sienta justamente este malestar en la ciudadanía que se utiliza. Para contrarrestar eso, algunos plantean que la AFP te ofrezca una rentabilidad mínima, ¿no es cierto? Fija. Porque si no, en todo caso, meto esa plata a plazo fijo en los bancos y tengo un 5 o 7% de intereses, cero riesgo. No, pero ojo que también existen fondos que tienen esa característica. El tema es que se alinee
lo que se llama, en inglés se llama net asset value, que es el valor, ¿no es cierto?, del activo va de la mano con la contribución. Es decir, en todo fondo pensionario, lo que sucede es que el aporte va de la mano con la ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Que el accionista gana, o en este caso el pensionista gana, también gana el FP. Si pierde el pensionista, también pierde el FP. Eso no ocurre en el Perú por la estructura que tenemos, que muchos de los ingresos todavía son dependientes del salario, no efectivamente de lo que se llama el activo que está siendo hoy día manejado por ellos. Ese es un tema que hace 6 o 7 años atrás hizo una reforma, se comenzó a hacer una reforma que quedó trunca y que explicó a la gente que esto es lo que debería haber hecho, que todo el mundo debería haber pasado a ese sistema, ¿no es cierto?, donde yo aporto y efectivamente la AFP pierde, yo pierdo y también la AFP pierde. Entonces estamos ahí de la mano, como gano y ellos también ganan. Pero hoy día, ¿no es cierto?, como buena parte todavía depende del ingreso de los peruanos, del salario, se ve este problema que justifica el malestar de muchos peruanos. Hay muchas cosas por debatir. ¿Tú ves como positivo que finalmente se haya abierto esta puerta en medio de la crisis y haya la promesa presidencial de...? No es el adecuado hoy día porque la prioridad es la salud, pero sí, te digo rápidamente porque el tiempo nos gana, pero se tiene que hacer una reforma dentro de un marco de competencia, ¿no? Existe la regulación donde se puede plantear lo que se llama benchmarking de mejores prácticas en otros sitios y ver cuánto se gana. También debe haber mayor transparencia en las operaciones e información al usuario. Eso creo que también genera mucho malestar, ¿no? Es decir, en dónde están los costos que yo tengo asociados, y eso es un tema que se puede hacer. Por ejemplo, te digo, en Telecom, que es un tema que yo he estado en un regulador hace algunos años, se separa lo que es la regulación de la operación misma, vale decir, lo que ellos ponen en dinero, ¿no es cierto?, y otro son los costos administrativos. Por ejemplo, el hecho que yo mate, pues, el seguimiento de las cuentas. Y se dice, ¿saben que para todo el seguimiento de cuentas usted tiene una cierta ganancia? Pero para lo que es, ¿no es cierto?, su negocio, ahí veamos realmente cómo es el tema. Entonces hay mucho por debatir en el tema, es un tema complejo y creo que tiene que hacerse de lo más transparente. Y creo que es justo también porque muchos de los peruanos ponen su dinero y es un intangible, es el único intangible que tienen muchas familias peruanas. Entonces transparencia, comunicación y competencia yo creo que es la base para que haya esta reforma de AFP que se ha hecho hace algunos años de manera trunca, ¿no? Lógicamente esto pasa por un tema más amplio, que es cómo nosotros incorporamos a los informales y cómo bancarizamos a mayor cantidad de personas. Pero en Chile también ha ocurrido el mismo problema y hay también prácticamente el mismo reclamo, que se prometía en la jubilación un 70, un 60% de tu último sueldo como sueldo de pensión. Eso no se ha conseguido, pese a que Chile sí tiene altos índices de formalidad, no están por el 80% de la informalidad. En Chile hay dos temas que son importantes. Uno es que ellos tienen un límite al aporte. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de Perú, que no hay un límite al aporte, entonces se genera que lógicamente la pensión sea menor. Hay un tema, y en el sistema chileno ya implica también un subsidio directo a la gente más pobre, cosa que en el Perú no tenemos, ¿no? Las FP chilenas tienen que plantear una pensión mínima y también, valga la comparación, ¿por qué el malestar en Chile? Porque en Chile también, al igual que el Perú, el rendimiento de la AFP está asociado al salario del chileno, no está asociado a la ganancia de la AFP, es decir, la ganancia de la AFP no va de la mano con la pérdida o ganancia del accionista o del pensionista. Es el mismo caso que tenemos. Claro, que es un sistema a todas luces injusto, ¿no? Lógico, en Chile y Perú nosotros hemos seguido el modelo chileno, que es inicialmente que se aporte el salario y no realmente sea en base a la contribución y en base al crecimiento del fondo la ganancia del FP. Y más allá de las AFPs, para terminar, César, ¿hay un sistema de contribución pensionaria que funcione verdaderamente en el mundo, que podríamos copiar o adaptar? Mira, yo creo que se puede hacer mucho. Hay cosas que van a ser inéditas, porque los sistemas de pensiones privados grandes realmente comienzan en los 80. Hay sistemas de pensiones privados siempre, ha habido en Estados Unidos, en Europa, y hay sistemas públicos grandes. Entonces, para temas como el Banco Mundial, ellos sugieren que hayan dos pilares, ¿no? Uno público sólido y un pilar privado sólido. Y es un tema que probablemente se va a tener que debatir a futuro. Es decir, cómo establecemos nosotros un pilar de equidad que puede ser el público
y un pilar más de eficiencia y de ganancia que puede ser el privado. Pero acá hay mucho por rebanar en el tema, ¿no es cierto?, de reforma, pero tiene que hacerse realmente de una manera muy transparente porque la complejidad de los temas y la cantidad de dinero que estamos hablando es fuerte y implica lógicamente las pensiones de mucha gente, ¿no? Más allá más allá del modelo y de las reformas que se tengan que hacer a este sistema, ¿no te parece que sí lo que se debería inculcar en la gente es la importancia de tener un fondo para la vejez, ¿no? Exacto, ¿no? Y acá hay un tema también, y lo que está pasando ahorita en el caso de Perú, es que la gran presión que tienen hoy día son las familias peruanas, ¿no? Como estamos en una transición, ¿cómo era antes, no? Para que probablemente muchos televidentes conocen esto, teníamos familias extensas, ¿no? Teníamos 8, 7, 10 hijos. Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente los padres, cuando eran mayores, dependían de un hijo o de un grupo de hijos. Eso ha cambiado dramáticamente. Ahora las familias peruanas son de 2 o de 3, o de 1. Entonces, ¿qué sucede? Ya estas familias extensas, que de una otra manera eran el soporte social para los pensionistas, como pasaba hace 20 o 30 años, ya no existe. Estamos en ese proceso de transición de familias pequeñas, pero no tenemos la contraparte, que es un seguro social o una seguridad social que nos permita dar una pensión. En esa transición demográfica estamos, que hace el tema bastante más complejo. Perfecto. Hay mucho, como tú decías, mucho pan por rebanar. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros. Encantado. Nos vemos. César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.